La franquicia de FNAF jamás se caracterizó por ser particularmente violenta o sangrienta en su mayoría de medios audiovisuales. Sí que tuvo sus momentos dignos de ser un slasher de terror o momentos turbios que parecen sacados de un chiste malo pero que terminaron volviéndose canon. Gran parte de este material lo vemos de manera descriptiva y nunca de manera gráfica, precisamente gracias a los libros. Y en muy pocas ocasiones FNAF demostró ser genuinamente macabro, algo que durante bastante tiempo se le recriminó bastante a Scott Cawthon, ya que parecía ser demasiado débil con su saga, aún más tratándose esta de una franquicia de terror icónica. No sería sino hasta la inclusión de Springtrap a Dead by Daylight que tendríamos nuestro primer gran vistazo a lo que todos pedíamos como locos, un William actuando de manera tétrica por primera vez. Y es que viniendo de una franquicia que durante mucho tiempo se autoproclamó como de terror y supervivencia, jamás vimos de una manera tan visceral a nuestro antagonista favorito. Sin embargo, en el video de hoy quiero escalar varios peldaños más, pues creo que definitivamente he encontrado quizás el VHS más sangriento y aterrador de todo Five Nights at Freddy's. Hoy vamos a analizar Five Nights at Freddy's 3 Horror Animation Part 1 del animador y creador de contenido Nautico 3D, quien me ha sorprendido últimamente por la enorme calidad visual que hay detrás de cada uno de sus proyectos. Sin más dilaciones, empecemos con el video de hoy. Buenos días, tardes o noches, y comenzamos. La cinta empieza de una manera curiosa. Podemos ver dentro de una habitación oscura con suelo de cuadros negros y blancos la figura de Spring Bonnie. Este modelo es ligeramente distinto al que estábamos acostumbrados. Lo vemos un poco más deteriorado, sucio, pero también diferente, con ojos mucho más chicos, pero con una postura que recuerda no vagamente a algo no humano. En él vemos que William Afton, sin decir una sola palabra, nos invita a seguirlo, referenciando los minijuegos de FNAF cuando nos dice la típica frase de Follow Me. Luego de eso vemos una ligera estética que dura unos pocos segundos, que sirve de preludio para el horror que veremos a continuación. Vemos a William parado de manera orgullosa en lo que parece ser un viejo recuerdo del restaurante Freddy Fazbear's Pizza en medio de un show. Esta escena, aunque parezca ordinaria, nos recuerda algo familiar, ya que un niño, probablemente uno de tantos, está entrando voluntariamente hacia una sala secreta mientras es custodiado por el conejo amarillo. La trampa perfecta, de la misma manera que William atrajo a no solo uno, sino a 5 niños inocentes a entrar a esta sala secreta para perpetrar su malvado plan. Si nos fijamos, la escena no parece ser algo que de verdad esté sucediendo, sino más bien como un sueño macabro, una pesadilla de algo que sí sucedió, pero magnificado a los horrores que seguramente vivió alguien más. Y esto se podría reforzar gracias a dos cosas. Una la comentaré más adelante, pero la otra la podemos ver gracias a este paper ball que está colgado de la pared, el cual tiene un aspecto no muy amigable que digamos. Y es ahí donde el niño que vemos entrar tiene sentido, pues no se trata de ningún otro niño, sino del alma de uno de los animatrónicos que ya sabemos fue poseído tras perder la vida. Después de que el niño entra, vemos como William voltea para ver si alguien ha visto lo que sucedió, y después de comprobar que no tiene la atención de nadie, saca detrás de su cuerpo un largo y afilado cuchillo. Inmediatamente luego de hacer esto, la música se detiene por completo, y de manera silenciosa y discreta se dirige lentamente hacia el área secreta al que llevó no solo a ese niño, sino a muchos más. Luego de que William entra, podemos ver una escena bastante turbia, difícil de digerir a toda costa. William, de manera muy lenta y paciente, está separando la pieza que conecta con la parte superior de la parte inferior, ejerciendo presión y utilizando el implemento anteriormente descrito. Esto seguramente después de privar de vida al sujeto por medio del adminículo de metal. Sí, tuve que describirlo de esta manera ya que de otra forma me tumban el video por completo. Pero el punto es ese, es una escena
escena bastante visceral. Vemos incluso impregnado en parte de sus manos algo de líquido vital. En otra toma podemos ver a estos otros sujetos tirados en el suelo, junto al jugo anteriormente descrito, como si esta hubiera sido esa mítica e icónica escena detrás donde William cometió el conocido MCI, o también llamado como Missile Children Incident. Atrás vemos unos pósters de los animatrónicos, los cuales se ven bastante raros y distintos, casi como si nos estuvieran viendo directamente a nosotros, o estuvieran horrorizados de lo que acaba de suceder. Y por la profundidad que parece tener este lugar, y el suelo, que no está decorado, me da la sensación de que es un lugar mucho más profundo dentro de la pizzería. Después de finalmente haber distanciado la parte orgánica principal de lo demás, William se acerca lentamente hacia la cámara que está en esa habitación. Sin temor a haber sido visto, se la queda mirando fijamente, contemplando lo que acaba de hacer, casi como si dentro del traje se ocultara una risa maquiavélica y diabólica que disfruta de haber cometido ese crimen. Y es ahí donde la escena se transforma en una mucho más fuerte. La boca de William se abre en proporciones inhumanas, lo que confirma mi sospecha de que esta representación de William no es exacta, pero sí es bastante similar a lo que quizás los niños interpretan de él, un monstruo que de alguna manera u otra siempre logra atraer más víctimas para continuar saciando esa sed o hambre que lo impulsa. Vemos en diferentes tomas cómo él parece reírse mientras cual carnicero sacado de una película de terror utiliza en el suelo el adminículo por el resto de lo que queda de materia orgánica de otro de los sujetos. Sin embargo, en medio de su diversión, un sonido lo perturba. Un detalle que me gustó es que cuando se levanta, parte de su ojo animatrónico se queda mirando fijamente al suelo, lo que le da ese toque retorcido e inanimado que parece tener el traje. De hecho, si nos fijamos a detalle, veremos que no se puede observar a nadie dentro del traje del modelo, lo que podría confirmar también que esta interpretación de William es mucho más exagerada, similar a lo que veríamos en el juego de Five Nights at Freddy's Into the Pit, donde William ya no es un hombre, sino más bien una criatura carente de toda empatía, lógica o sentido común. El hecho es que no vemos a una persona dentro del traje. Podría indicarnos que quizás dentro de él no hay nadie más que una carcasa vacía, un alma oscura que no hace nada más que saciarse de los que lo rodean. William levanta su mirada y observa a un lado y después decide levantarse del suelo. Después de esta acción, comenzaría una serie de raras situaciones, pero antes, William sale cauteloso de la habitación en la que estaba, asomándose por una puerta para asegurarse de que no hay moros en la costa, dándose cuenta de que aquel extraño ruido parecía provenir del mismo local que ahora estaba completamente vacío por la noche, mientras unos extraños mensajes se pueden ver en la grabación de la cinta que dicen: "Nadie tiene que ver esto. Se ahogan en su propio jugo rojo. Disfruto de ver sus lágrimas". Él sale de la habitación y vemos una leve interferencia. Después tenemos una transición a una de las escenas más llamativas y aterradoras de todo el clip. Escuchamos un sonido de mastiqueo, como si William estuviese comiendo algo, para después cerrar la compuerta mecánica de la panza del animatrónico para luego irse, lo que simplemente me da a entender una cosa, y es que William estaba consumiendo carne, y no cualquier tipo de carne, si saben de qué rayos estoy hablando. Esta visión de William como un verdadero devoraalmas, por así decirlo, es algo que me parece interesante. Obviamente no es una visión ni de cerca de ser canon o parecerse al William que todos conocemos y amamos. Canónicamente, él hacía lo que hacía para experimentar y alcanzar la inmortalidad, también porque estaba bastante loco, pero era simplemente un desquiciado. Sin embargo, desde mi interpretación, lo que intenta plasmar en esta animación es el cómo es que los niños lo veían a él como un monstruo insaciable capaz de devorar incluso después de haber ingresado a la otra vida. Es por eso que luego escuchamos un mensaje que nos dice Freddy Fazbear, que cita: "No puedo ver nada. ¿Por qué siento dolor? Me duele", repitiéndolo varias veces. Terminado de decir esto, Freddy empieza a moverse dejando a sus amigos atrás. Si se habrán dado cuenta, su diseño corresponde a otros que tiene el animador, dándoles un aspecto mucho más macabro. En otra toma podemos ver a William recostado observando lo que parecen ser las cámaras de seguridad o un televisor, mientras se relaja después de haber cometido tales actos.
pero este pierde la calma al abrir sus ojos y observar que de frente tenía nada más y nada menos que a Freddy Fazbear observándolo fijamente. Esto le causaría mucho terror, ya que justo detrás de él se encontraba su alma, que sale disparada hacia él para atacarlo. Este ataque repentino provoca la falla de los Springlocks que fulmina por completo a William. Todo esto mientras el resto de los animatrónicos observa pacientemente cómo su venganza ha sido cobrada después de tanto sufrimiento. Después vemos a William tirado en el suelo, ya en la otra vida, pero este no obtuvo el descanso eterno o la condena eterna, sino que más bien despertó en algo más. El VHS ahora nos enseña una nueva atracción de Fazbear Entertainment llamada como Fazbear Fright, como una especie de comercial que transiciona a varias escenas dentro del lugar. Primero, vemos una toma donde se ve la oficina de Five Nights at Freddy's 3 mientras el guardia está monitoreando todo. Ahora vemos como una de las lámparas de Freddy Fazbear levanta sus brazos animatrónicos, mientras en otra toma vemos un pasillo de este mismo lugar muy bien tematizado con una cabeza de payaso. Es ahí donde se nos introduce finalmente Springtrap, la versión zombificada del animatrónico que ya no es un hombre ni una máquina, sino algo mucho más. Este se activa y empieza a moverse por la atracción, y a medida que se mueve es que podemos ver versiones fantasmagóricas de los animatrónicos, también haciéndolo por todo el lugar. Estas escenas son bastante bien trabajadas, ya que plasman a los Phantom Animatronics de una cosa horrible a algo muchísimo mejor. Y mientras William se le hace cada vez más complicado movilizarse, este con pasos lentos e invocando a los demás Phantoms se acerca hasta la oficina. El guardia, gracias a las alucinaciones, observa a Phantom Freddy para luego ver a Phantom Foxy justo frente a él. Después vemos a Puppet levantarse y abrir ampliamente su boca, para después observar una interesante escena donde William se moviliza por los ductos hasta que finalmente llega a la oficina. Y luego de que Phantom Mangle asustara al guardia, el verdadero animatrónico aparece justo detrás de ella, revelando su verdadera cara detrás de esa máscara. La animación finaliza en esta escena, dejándonos entender que William logró atrapar al guardia y el ciclo empezará una vez más, ya que él siempre regresa. Y bueno, la verdad que creo que esta es una de las animaciones más interesantes pero a la vez crudas que he visto de todo el juego. Honestamente, la manera en la que está hecha denota mucha calidad y esfuerzo de por medio, y siento que el creador o creadora trataron de darle un significado mucho más profundo a la malicia detrás de William. Una sencilla obra de arte, si me lo preguntan, muy turbia pero muy bien trabajada. Yo dejo el video hasta acá, no sin antes despedirme y saludar a los miembros del canal y desearles una muy bonita tarde o noche. Nos vemos y hasta la próxima.